Como el video estaba quedando muy largo, preferí hacerlo en dos partes, entonces ahora voy a hacer la segunda parte del video. Entonces, lo que voy a hacer es que este paréntesis que está dentro, que es una suma por diferencia, lo voy a escribir como x menos uno más uno y x menos uno menos uno. Entonces, cuando hago el x menos uno me queda x menos 2 por x menos uno más uno que es simplemente x, ¿ya? Entonces tengo x más 2, perdón, x menos 2 acá, y aquí tengo menos x menos 2. Entonces, esto es lo mismo que decir más x más 2. Entonces voy a factorizar por otro x más 2, perdón, x menos 2. Entonces, como yo ya tengo un x menos 2 fuera del paréntesis, esto lo voy a escribir como x menos 2 al cuadrado por x menos 6. Y yo sé que al polinomio que voy a llegar, que está dentro del paréntesis sacando el x menos 2, tiene grado 2. Entonces, si no es factorizable por números enteros, por lo menos puedo ocupar la fórmula de segundo grado, por lo tanto ya está resuelto, ¿ya? Entonces, cuidado con lo que queda, porque tengo que dividir por x menos 2 a todos estos términos. Entonces aquí me va a quedar x por uno menos x, o sea, esto es menos x cuadrado, menos x. Aquí me queda un más uno y otro más uno más 2. ¿Ya? Entonces, como digo, ese polinomio de grado 2 se puede hacer por fórmula o lo que ustedes quieran. Pero también va a pasar de que este término, el x menos 6 le saco el menos hacia afuera para que se quede más clara su factorización. Tengo que encontrar dos números, ojalá enteros, que multiplicados den menos 2 y que sumados den uno. Por lo tanto, es fácil darnos cuenta de que uno es un uno y el otro es un menos 2. ¿Bien? X menos 6 por x más 2 por x menos 1. Ajá, ahora sí. Entonces ya tenemos dos cosas. Tenemos la factorización del polinomio característico, ¿ya? Que es esa que está ahí, y podemos decir de que los valores propios, aquí depende de cómo lo hayan visto en clase. Hay gente que los pone así. Se aparece el 2 dos veces. Aquí me falta el cuadrado. 6 menos 2 y 1. ¿Ya? Por lo tanto, esos son los valores propios. Yo sé que el 2 está dos veces, ¿ya? Por lo tanto, cuando calculemos el espacio propio del 2 lo vamos a hacer solamente una vez, pero importante, que si por algún motivo nos pidieran la diagonalización, en la matriz D, la matriz diagonal, va a tener que ir dos veces el 2 porque tiene que ir por cada vez que es valor propio según su multiplicidad, ¿ya? Entonces, voy a pausar el video y voy a empezar a calcular los valores propios uno por uno, porque en realidad no hay un método para calcularlos de una sola vez, así que vamos a partir con el valor propio 2. Ya, entonces para la segunda parte vamos a traspasar la matriz original, porque cuando tenemos la matriz original, lo que tenemos que hacer ahora para calcular el espacio propio es, lo que vamos a hacer es escribir el espacio propio se va a calcular haciendo una resta solamente en la diagonal principal. Entonces, vamos a repasar todos los demás elementos y vamos a dejar en rojo los, el elemento de la diagonal principal, que es el único que va a ir cambiando. Ya, entonces vamos a anotar aquí, esto lo podría haber hecho antes, pero lo hago ahora. 0, 1, aquí me queda un espacio, menos 1, 0, 0, 1, menos 1, espacio, 0, 2, 0, 0, 0, y aquí vamos a dejar un espacio. Voy a cambiar a rojo, ¿ya? Y
¿Por qué hago esto? Porque voy a repetir el mismo proceso varias veces, entonces prefiero dejar una especie como de plantilla e ir cambiando los resultados a partir de la matriz original, ¿ya? Entonces vamos a poner en rojo los resultados de la matriz principal. Arbitrariamente dijimos que íbamos a partir con el 2, entonces aquí vamos a poner 4 menos 2, 2. Menos 1 menos 2 menos 3. 1 menos 2 menos 1. 1 menos 2 menos 1. Y 4 menos 2 es 2. ¿Ya? Entonces, no es necesario escribir esto, pero para que se hagan una idea, vamos a ocupar letras del abecedario en este orden, para no ocupar X, Y, Z, W, T, etcétera. Vamos a ocupar las letras del alfabeto desde la A a la E. ¿Por qué? Porque tenemos 5. ¿Ya? Y lo que queremos encontrar es cómo tienen que ser los valores de A, B, y C y D para que esto nos dé la matriz nula. Ya. Entonces, por eso digo que no es necesario que anotemos el igual a cero, porque siempre es la misma cuenta que hacemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer operaciones en fila. ¿Por qué? Primero, por definición de valor propio, cada vez que yo resto un valor propio que viene calculado, la matriz a la que yo llego es una matriz no invertible. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo estaba buscando era los valores que hacen con X, que hacen que el determinante tenga valor cero. Si el determinante es cero, la matriz es no invertible. Entonces, esa matriz está ahí, si la ponen en un solver, un software, y tratan de encontrar su matriz inversa, va a decir no hay inversa. Y eso quiere decir que estamos bien. ¿Ya? Entonces, si la matriz es no invertible, quiere decir de que ese sistema que está ahí, tiene solución no trivial. Y eso quiere decir que tiene una solución además de A, B, C, D, E igual a cero. Cuando decimos solución trivial en álgebra lineal, estamos diciendo la solución con el vector B, porque este es el vector B, nulo. Y obviamente si yo multiplico cualquier matriz con el vector B nulo, me va a dar el vector nulo. Justamente lo que quiero es encontrar son los vectores no nulos que hacen que esa multiplicación sea nula. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es decir que cuando encontramos esa solución, tienen que haber menos ecuaciones que variables, porque si hay la misma cantidad de ecuaciones relevantes que variables, quiere decir que solamente tiene solución única. Y me doy cuenta de que tengo eh, filas iguales, ¿ya? Cuando tengo filas iguales, también es como decir, hay una fila que es redundante. Puede ser que tenga más filas redundantes, por lo tanto, para estar seguro de que vamos a resolver el sistema en su forma más reducida posible, vamos a hacer operaciones en filas y vamos a dejar una matriz equivalente, pero que sea más simple. Entonces, la primera fila la voy a mantener, pero dividida por dos. 1, 0, 0, 0, 1. Recordemos que podemos multiplicar por cualquier número porque estamos haciendo una igualdad a cero. ¿Ya? Por lo tanto, dividimos por 2 a ambos lados. 0 dividido por 2 es 0 también. ¿Ya? Eh, Vamos a ocupar la fila uno, la fila 3 como pivote. ¿Ya? Por lo tanto, la vamos a dejar en el segundo lugar porque comienza con un cero y después tiene un uno. Uno menos uno menos uno, cero. ¿Ya? Y ahora sí vamos a hacer una operación en fila. Vamos a la fila 3, se la vamos a restar a la fila 4 y la vamos a poner a continuación. Cero, cero, cero. Ah, porque son iguales. Entonces ya sabemos que son todos cero, por lo tanto si hay una fila nula, podemos no escribir. Eso no la escribimos. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por 3 la fila 3 y se la vamos a sumar a la fila 2 para eliminar ese menos 3 que está molestando un poco. Entonces aquí me va a quedar un cero. 3 por uno 3 menos 3 cero. Eso es lo que buscamos. Multiplicamos por 3 menos uno, me queda menos 3 más uno menos 2. Menos 3 más uno menos 2. ¿Ya? Y cero. Como tengo un menos 2 y un menos 2, puedo multiplicar por menos 2, por menos un medio, perdón, y me queda uno, 1, 0. Y ahora está escalonada y escalonada reducida porque tengo solo unos en los primeros elementos de cada fila no nulos, ¿ya? No es necesario que sea así, pero es la forma más cómoda de trabajar. Entonces ahora vamos a volver al sistema. Recordemos que esto está multiplicado por A, B, C, D, independiente que hayan cambiado el número de filas, porque
Lo importante es que no cambie el número de columnas, ¿ya? Entonces, vamos a decir, volviendo a la ecuación, que A más E tiene que ser igual a cero. Esa es la primera ecuación. Entonces quiere decir que yo podría decir de que E es igual a menos A. Y ahí dejo E en términos de una variable, por lo tanto la variable A es una variable libre, ¿ya? Después, la tercera ecuación dice que C más D tiene que ser igual a cero, ¿ya? C más D igual a cero es lo mismo que decir D igual a menos C, ¿ya? No puedo decir de que es una variable libre porque la ecuación 2 también tiene D y C, entonces la voy a reducir un poco más. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar, perdón, por sumar, antes de hacer esto, vamos a mantener el E igual a menos A porque eso no va a cambiar, porque la operación en fila que voy a hacer ahora no afecta ni a A ni a E. Voy a sumar estas dos ecuaciones y me voy a quedar así. Si les complica un poco, bueno, en realidad yo me compliqué. Podemos anotar así. Por lo tanto, T es igual a menos C, ¿ya? Y B es igual a C más D, pero como T es igual a menos C, B tiene que ser igual a C, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué tengo? Tengo tres ecuaciones y cinco incógnitas. Por lo tanto, 5 menos 3 2. Tiene que haber dos variables libres después de que hago el escalonamiento. Por lo tanto, aquí tengo las dos variables libres, A y menos C. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el espacio propio del 2, del valor propio 2. Entonces, como tenemos dos variables libres, que en este caso definimos que una era A y la otra era C, vamos a escribir un molde de vectores propios ocupando la letra A, por ejemplo, A, como B es 0, esto está obligado a ser cero, y C es la otra variable libre, por lo tanto ponemos C, y en lugar de poner D, ponemos D en términos de la variable libre, que en mi caso es solamente C, pero ponemos menos C porque D es igual a menos C, y en lugar de poner E, ponemos A. Y esta es una caracterización, ¿ya? Donde A y C son variables libres, en este caso reales, porque podríamos pensar de que son números complejos, pero los números complejos van a aparecer solamente si los valores propios son números complejos. Ya, voy a esperar ahí que se regularice, ¿ya? Entonces ahora, como tenemos dos variables libres, ahora vamos a escribirlo como una combinación lineal, porque tenemos dos vectores base, vectores propios. Entonces lo que vamos a hacer es separar en la parte de A y la parte de C. Entonces voy a borrar aquí porque esto es una forma de caracterizar que puede ser opcional, pero lo vamos a escribir en formato de combinaciones lineales. Entonces vamos a ocupar este formato, que son unos mayor y menor grandes. Vamos a anotar aquí 1, 0, 0, 0, menos 1. ¿Ya? ¿Por qué 1? Porque le damos un valor arbitrario a A, ¿ya? Que por defecto puede ser 1, ¿ya? Y otro valor arbitrario a C. Puede ser el mismo, puede ser otro, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar 0, 0, 1, menos 1, 0. Ahí tenemos dos vectores propios de la familia de los valores propios 2. Entonces, todos los múltiplos de esos respectivos valores, vectores propios, son vectores propios del espacio propio 2. Entonces, si por ejemplo nosotros multiplicamos la matriz A por el primer vector propio, vamos a tener el mismo vector propio multiplicado por el valor propio 2. O sea, si multiplicamos la matriz A por el 1, 0, 0, 0, menos 1, vamos a llegar
a 2000 menos 2. Compruébenlo ustedes. ¿Ya? Entonces, ahora voy a pausar el video de nuevo y vamos a ocupar la misma plantilla que ocupé con el color rojo, pero en lugar de restarle 2, ahora vamos con el siguiente valor propio, que es el 6. ¿Ya? Entonces le vamos a restar 6 a la matriz original en su diagonal principal. Aquí me va a quedar menos 2, menos 7, 5, menos 5, menos 5 y 4 menos 6 menos 2. ¿Ya? Entonces vamos a repetir el proceso. Ahora, por supuesto que van a haber filas que se van a ir, ¿ya? Se van a anular. Y el espacio 6, el valor propio 6, como tiene multiplicidad 1, lo que debería pasar por lógica es que van a anularse más filas, ¿ya? Pero no aprendan esa regla porque va a depender si la matriz es diagonalizable, no siempre lo es. Entonces, no necesariamente la multiplicidad aritmética coincide con la multiplicidad geométrica, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo reducimos el número de filas anulando las que no sean necesarias. Entonces, la primera fila, igual que antes, la vamos a multiplicar por, ahora la vamos a multiplicar por menos un medio, entonces nos va a quedar 1, 0, 0, 0, menos 1. ¿Ya? Y si se fijan, la última fila es igual a la primera fila, pero con signo negativo, por lo tanto, si la sumamos vamos a quedar con ceros, entonces ya tenemos una fila que se anula. Recordemos, esta fila se anula. ¿Ya? Y ahora vamos igual que antes, vamos a poner la fila 3 por ejemplo, como segunda fila aquí. Me faltó el 0, 1, menos 5, menos 1. Ya, entonces ahora voy a restar la fila 3, la fila 4, le voy a restar la fila 3. Este ya era 0, 1 menos 1, 0, menos 1 menos 5, 4, menos 5 menos 1, menos 4. Ya, y la fila complicada es la que tiene el 7, porque tengo que multiplicar por 7 y luego sumar. Voy a multiplicar por 7 la fila 3 y aquí me va a quedar un 0, un 0. Y como estoy multiplicando la fila 3 por 7, me queda menos 35 más 1, menos 34. ¿Ya? No importa tanto el número, lo importante es la relación que existe con los demás números. Y después hacemos lo mismo y decimos, eh, multiplicando por 7, me queda menos 7 más 1 menos 6. Y el otro es un 0 porque 0 por cualquier cosa más un 0 sigue siendo 0. Voy a hacer otro, otra serie de operaciones en fila para simplificar un poco más. Entonces, esto sigue siendo igual, 1, 0, 0, 0, menos 1. Esto sigue siendo 0, 1, menos 5, 1, menos 1, perdón, 0. Y aquí, como tengo un 4 y un menos 4, voy a dejar un 1 y un menos 1. 1, menos 1, 0. Ya. Y ahora lo que yo decía del número. Voy a multiplicar por 34 esa fila y se la voy a sumar a la otra. ¿Ya? Eso me elimina el número acá. Me queda un 0. Acá también me queda un 0. Y acá me queda un número distinto de 0 porque el 34 y el 6 son distintos y estoy pivoteando con la misma fila. Por lo tanto, aquí da lo mismo el número que quede. Después ese número lo puedo multiplicar por su recíproco y me va a quedar un 1. ¿Ya? Lo único que se tienen que fijar es que es distinta la solución si ese resultado me da 0 o me da distinto de 0. En este caso me da distinto de 0, por lo tanto, después en el siguiente paso puedo multiplicar por el número que sea y me queda 0, 0, 1, 0. Recuerden, si les queda
solo ceros, es distinto que si les queda un 1 entre medio. Entonces, vamos a recordar de que esto está multiplicado por A, B, C, D y E, y vamos a ir desde la ecuación más simple a la ecuación más difícil. ¿Ya? La ecuación más simple es la que tiene solamente un 1. A, B, C, D, D es igual a cero. Esa es la información que me entrega la última fila. Después me dice que perdón, C menos D es igual a cero, pero como D es cero, C también es cero. ¿Ya? La segunda ecuación me queda B menos 5C menos D igual a cero, pero D y C son ceros. Por lo tanto, B también es cero. Y uno dice, pero son todos ceros. Recuerden, no pueden dar todos ceros. ¿Ya? La última ecuación corrige la parte de que no pueden ser todos ceros, porque, insisto, si son todos ceros, hay un problema, porque la solución eh, tiene que tener una solución no trivial. No pueden ser todos ceros. La última ecuación dice que A menos C tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, esta es la única ecuación que queda con una variable libre. Podemos elegir, igual que antes, eh, que E sea igual a A. Y aquí está, la pongo con un ticket simple, la ecuación que determina la variable libre. Por lo tanto, el espacio propio del 6 va a ser solamente una familia de un vector propio, ¿no? Multiplicidad de uno. Y como dijimos, si A es la variable libre, aquí podemos poner un 1, 0, 0, 0, y E tiene que ser el mismo valor que tomamos arbitrariamente para el A. Y ese es el espacio propio de el valor propio, ese es el espacio propio del valor propio 6. Por lo tanto, si yo multiplico por ese vector, ¿ya? Multiplico la matriz A por ese vector, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar el vector 6, 0, 0, 0, 6. ¿Por qué? Porque es el mismo vector propio, pero multiplicado por el valor propio, que en este caso es 6. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir con el siguiente valor propio, que era 1, 2, el otro 6, el otro era 1 y el otro era menos 2. Entonces vamos a ir primero con el menos 2. Ya. Entonces vamos a ocupar la plantilla. Aquí me quedaron cosas sin borrar. Entonces voy a ocupar la plantilla del menos 2. Entonces cuando resto menos 2, voy a, como es un negativo, suma 2. Este es 6, este es 1, este es 3, este es 3 y este es 6. Sigue manteniendo cierta simetría la matriz cuando está restado el valor propio. Sí, y eso quiere decir de que hay filas que son redundantes. Entonces, nuestro siguiente paso es encontrar cuáles son las filas redundantes y llegar a una matriz reducida, ¿ya? Lo más reducida posible. Entonces, lo que voy a hacer es, a diferencia de antes, voy a tomar la matriz, la fila 5 como la fila número uno, y la voy a dividir por 2 para dejar un uno. Siempre es más fácil trabajar con un uno como el primer elemento no nulo. La segunda fila la voy a considerar como cero, uno, uno y uno. ¿Ya? 0. ¿Ya? Y la fila que está inmediatamente debajo, le voy a restar la fila uno, la fila 2, perdón. Entonces me voy a quedar con un cero, un 2, un menos 2 y cero. ¿Ya? Pero recordemos, si nos dan números distintos de uno, podemos dividir por ese número y me quedo con un uno y un menos uno. ¿Ya? Por tanto, no cometan el error de poner un uno y un uno, porque ahí cambian la relación que existe entre las variables. ¿Ya? Después, tenemos otra fila debajo que también tiene un uno, entonces también le voy a restar un cero, eh, 1 menos uno, cero, menos uno, menos 2 y 3 menos uno, 2. ¿Ya? También le voy a aplicar el mismo tratamiento y se va a volver uno menos uno. Como es exactamente la misma fila de arriba, puedo no colocarla.
porque no es igual, igual, pero tiene la misma relación, entrega la misma información. Es redundante con respecto a la fila que ya vimos recién. Y la última fila va a ser la que originalmente era la primera fila. Entonces, tengo un 6, entonces le voy a restar 6 veces la fila uno nueva. Entonces me va a quedar 0, 0, 0, 0. Y aquí va a quedar un número distinto de 0, porque si le resto menos 6 menos 6 por 2 me queda menos 6. Pero puedo dividir después por ese 6 y me queda simplemente un 1. Lo importante es que no me quede un 0. Entonces, cuando llevo un elemento solo, si no es 0, se puede reemplazar por un 1. Es así de fácil. Ya. Entonces ahora voy a volver al sistema original y voy a decir, bueno, la última fila me dice que E ahora tiene que ser 0. Perfecto. La otra me dice que, mejor dicho, la primera me dice que A más 3E tiene que ser 0. Pero como E es 0, A tiene que ser 0. Por lo tanto, hay información que queda donde un elemento tiene que ser distinto a 0 al menos. Entonces vamos a escribir esas ecuaciones tal cual como vienen. B más C más D igual a 0 y C menos D igual a 0. Que se parece un poco a las ecuaciones que sacamos en el primer valor propio, ¿ya? Entonces, elijamos por cualquier variable que aparezca repetida en las dos, ¿ya? Por ejemplo, D, ¿ya? Entonces, C se puede escribir en términos de D. C es igual a D, variable libre D, ¿ya? Elegimos la variable libre. Y después la otra ecuación dice que B tiene que ser igual a menos C menos D. Pero como C es igual a D, puedo escribir esto como menos 2D. En términos de la misma variable libre. Hay una variable libre. ¿Por qué? Porque tenemos 4 ecuaciones relevantes y 5 incógnitas. 5 menos 4, una variable libre, igual que antes. Por lo tanto, el espacio propio asociado al valor propio menos 2 va a ser todas las combinaciones lineales y ahora le damos un valor cualquiera a D. Puede ser 1, pero en este caso le voy a dar el valor menos 1. ¿Ya? A es 0, E es 0, B es igual a menos 2D. ¿Ya? Entonces, en lugar de poner menos 2D, ponemos 2, porque D le pusimos el valor arbitrario menos 1. C tiene que ser menos 1, y C y D ya dijimos que valía menos 1. Y voy a solamente ajustar el espacio, un poquito más de altura. Ya, entonces ahí escribí cuál sería un ejemplo de un vector propio, 0, 2, menos 1, menos 1, pero pues también podríamos haber respetado lo que hicimos antes, de decir, siempre la variable libre vale 1, entonces en ese caso sería menos 2, 0, menos 2, 1 y 1, 0, ¿ya? Pero podemos poner cualquier múltiplo. Lo importante es que no pongamos un 0, un vector nulo, ¿ya? Entonces este sería el espacio propio del menos 2. Y nos estaría faltando solamente un espacio propio que es el vector propio, el valor propio, perdón, 1. ¿Ya? Así que voy a borrar y continuamos. Ya. Entonces, el último valor propio que nos falta es el 1. Entonces, le restamos 1 a la diagonal principal y me va a quedar así. Esto tiene más ceros. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que antes. Vamos a ir haciendo el proceso de escalonamiento para llevar una matriz lo más simple posible. Aquí solamente para efectos prácticos voy a mantener el 2. Esta es la última fila, ¿ya? Que la transporté al primer lugar de la fila. Después la segunda fila va a ser 0, 1, 0, menos 1, 0. ¿Ya? No es necesario que partan todas con 1. Eso es reducir la diferencia entre escalonado reducido y escalonado solamente. Y ahora vamos a ocupar este 1 de pivote para eliminar los elementos que tenemos en la segunda columna. Entonces vamos a multiplicar por 2 y sumar. 0, 0, mantenemos el 1,
Menos 2 menos uno menos uno. Después lo mismo con la que está debajo. Vamos a restar la fila 3 original a la fila 4. Me va a quedar 0, 0, menos uno, 1 y 0. Y si se fijan, la fila a la que llegamos es exactamente igual que la tercera fila que teníamos, por lo tanto, no la vamos a considerar, porque si yo sumo esa fila con a la que llegamos, vamos a tener solo ceros, por lo tanto, no es obligación tenerla. Y lo que vamos a hacer ahora con la primera fila, con este pivote, vamos a eliminar este 3, ¿ya? Pero cuando eliminemos ese 3 vamos a tener que multiplicar por menos 3 medios. Y el menos 3 medios multiplicado por el otro 3 me va a dar menos 9 medios. Por lo tanto, el menos 9 medios es distinto que el 2. Por lo tanto, aquí vamos a poner solo ceros y aquí vamos a poner un 1. Lo importante es que no anula la fila 1, la fila 5, ¿ya? Por lo tanto, vamos a dejar el elemento no nulo, lo vamos a reemplazar con un 1. Y ahora volvemos al sistema. Entonces, la primera ecuación dice que E es igual a 0 por este 1 que está acá. Después decimos que 2A más 3E es igual a 0. Pero como E es 0, A está obligado a ser 0. Hago eso porque esas son las filas que no tienen relación con las otras letras, con B, C y D. Y me va a quedar solamente una ecuación con B, C y D. Entonces, una ecuación me dice B menos D es igual a 0 y la otra ecuación me dice C menos D es igual a 0. Como tengo dos ecuaciones y tres incógnitas, elijo cualquiera que se repitan las dos. Aquí la única que se repite es la D. Por lo tanto, voy a decir que D es variable libre, B es igual a D y C es igual a D, que es mi variable libre. ¿Ya? Entonces quiere decir que para terminar esta parte del problema, el espacio propio van a ser los múltiplos del vector propio, pensando en la variable D, ¿ya? La variable D le damos el valor de 1, entonces 0 para la A, B es igual a D, por lo tanto, como dijimos que D valía 1, C es igual a D, como dijimos que D es igual a 1, D es igual a 1 y C es igual a 0. Y ahí tenemos nuestro último vector propio, ¿ya? Lo que no pide el problema es chequear si esos 6 vectores propios que llegamos son linealmente independientes. Spoiler, sí lo son, ¿ya? Por lo tanto, podríamos escribir el proceso de diagonalización, ¿ya? Pero no lo piden ahora, sino que simplemente uno podría decir de que los 6 vectores propios son estos, ¿ya? Y que cada par cada grupo de vectores está asociado a un valor propio en particular. Y lo otro que nos pedían era encontrar el polinomio, la relación que existe entre un polinomio y la matriz inversa. Entonces, lo primero que vamos a decir es que la matriz A a la menos uno podríamos calcularla, ¿ya? No vamos a perder tiempo en calcularla porque una matriz es 1 por 5 ya, pero imaginemos que la calculamos de alguna forma. Eh, y nos piden encontrar los vectores propios asociados a esa matriz A, ¿ya? Que sería repetir el proceso. Pero la verdad es que no es necesario repetir el proceso porque existe una relación entre los valores propios de la matriz original y los valores propios de la matriz inversa. Los vectores, los valores propios de la matriz inversa son los inversos multiplicativos de los valores propios de la matriz original. Por lo tanto, como los valores propios eran 2, 6, menos 2 y 1, los inversos son un medio, un medio, un sexto, menos un medio, y el recíproco o inverso multiplicativo de 1 también es 1 sobre 1, o simplemente 1. ¿Ya? Por lo tanto, el 1 es el único que se repite como valor propio tanto para la matriz A como para la matriz a la menos 1. ¿Ya? Y entonces podemos definir un polinomio en términos de una matriz desconocida I, ¿ya? Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a omitir el valor propio que se repita
porque quiere decir de que no necesitamos ese valor propio para generar un polinomio de grado mínimo para generar la matriz inversa A, ¿ya? Entonces vamos a decir de que el polinomio es la matriz I menos la identidad de orden 5 dividido por 2 porque un medio es el primer valor propio, y menos la matriz inversa 5 dividida por 6 y más la matriz de orden 5 inversa dividida por 2 y por i menos la matriz inversa de orden 5, ¿ya? Y ese polinomio matricial cumple que si yo lo evalúo en a a la menos 1, y yo sé que a a la menos 1 es distinto de i5 dividido por 2, i5 dividido por 3, i5 dividido por 2, i5 dividido por menos 2, e i5, porque obviamente i no puede ser la matriz i5, tiene la gracia de que si yo reemplazo en ese polinomio, esto anula esa regla con la aclaración de que no es que uno de los paréntesis haga cero, sino que el producto de los cuatro paréntesis es cero, porque claro, tú puedes tener en los números, si un producto es cero, quiere decir que alguno de los paréntesis es cero, pero la matriz no funciona así. La gracia de la matriz es que tú puedes tener un resultado de una matriz nula sin que todos los integrantes o ninguno de los integrantes sea un cero, sino que vamos a multiplicar una matriz, vamos a llegar a otra. Después vamos a hacer el producto de otras dos matrices, vamos a llegar a otra, y el producto de esas dos matrices llegan a la matriz mínima. Y ese es el polinomio mínimo que se puede construir para obtener la propiedad de que cuando yo reemplazo ese polinomio matricial con la matriz a a la menos uno, independiente de que no la conozca, esa multiplicación tiene que ser cero. Yo también podría escribir esto como un polinomio así de esta forma: i a la cuarta menos i al cubo por algo más i al cuadrado y todo. Lo podría escribir como una suma, pero no es necesario. Ese es un polinomio matricial, al igual que cuando hacemos el resumen de su multiplicación. Importante, i 5 tiene como inversa a la misma matriz i5. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo multiplique i5 por i5, voy a llegar al mismo i5. Esa es una propiedad de las matrices. ¿Dije inversa? No, es una propiedad de las matrices identidades. Entonces, ya, demasiado largo el video, tiene dos partes, así que véanlo con calma. Ese es todo el video que te había preparado para hoy, así que estén muy bien y gracias por ver. Se me olvidó que se suscribieron al canal en automática, así que, como siempre, muchas gracias por ver, que estén bien, nos vemos en un próximo video.